Ejército peruano, Antauro Humala, fundador del partido etnocacerista y a la vez del Frente Patriótico, del cual forma parte también el partido etnocacerista y la Alianza Nacional Antauro. He estado, una vez recuperada mi libertad, emprendí desde hace 3 meses una gira por el sur de nuestro país, empezando por Andahuaylas. Y en esta gira he constatado desde Andahuaylas a Ilave, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Hebrae, hemos percibido un sentimiento de indignación nacional, un sentimiento de insurgencia democrática en pro de una nueva república, una refundación republicana. Precisamente lo que acabamos de expectar con la defenestración del expresidente Pedro Castillo es parte de este drama republicano que ya va durando 1/3 de siglo, porque entiéndase bien, la caída de Castillo, que moralmente era indefendible, es simplemente el epílogo de un drama más terrible y más antiguo, como es una saga de 6 presidelincuentes, fujiconstitucionales y lavajatista. Porque esta constitución actual, creada, autoría de un apátrida extranjero, un japonés, Fujimori, preso por delincuente y ladrón, y en complicidad con un peruano traidor, Vladimiro Montesinos, también preso por delincuente y traidor. Bueno, estos señores son los que suscriben, los autores, los padres putativos de la Constitución antinacional de 1993. Y yo le pregunto al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es la actual presidenta Dina Boluarte, y también le pregunto al ministro de Defensa actual, y le pregunto a los comandantes generales del Ejército peruano, la Fuerza Aérea y la Armada, que apoyaron al Congreso en contra de Castillo, esgrimiendo el motivo de la legitimidad constitucional, esgrimiendo las palabras de Miguel Grau, que no reconoce más autoridad que la Constitución. Y yo les digo, como etnocacerista y como fundador del Frente Patriótico que se está formando, que yo también estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero pregunto, y el Perú debe preguntar y el pueblo debe preguntar. Perfecto, la legitimidad constitucional, el orden constitucional, pero ¿en función a cuál constitución? Esa es la pregunta que yo me hago y planteo públicamente. ¿En función a cuál constitución? A la constitución de Fujimori y Montesinos, que nadie firma, porque la constitución de Fujimori, su firma fue retirada una vez que este asiático huyó del país. Esta constitución no tiene firma, es un documento írrito. Es casi un papel higiénico. Y este es el motivo de la desgracia nacional. Y con esta documentación, en base a esta falsa, írrita legitimidad democrática o constitucional, es que las Fuerzas Armadas han inclinado el fiel de la balanza en contra del Ejecutivo y a favor de un legislativo que legisla con esta constitución papel higiénico. Es por eso que el que habla que he salido después de casi 18 años en libertad, por haberme rebelado en Andahuaylas contra un presidelincuente, Alejandro Toledo, actualmente a punto de ser extraditado a Estados Unidos, donde fue prófugo, y su presidelincuente entonces, que era ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, extranjero, norteamericano. Contra ellos nos rebelamos en el año 2005, esgrimiendo el mismo motivo, que el problema nacional es la constitución de Fujimori y Montesinos. Y eso mismo lo hicimos el año 2005, años antes, la rebelión que hicimos contra Fujimori y Montesinos en Locumba. Y 8 años antes,
hubo una rebelión militar del general Salinas también contra esa constitución malparida del autogolpe del 5 de abril. Entonces, lo que quiero decir es que ahorita el país también se encuentra en casi insurgencia. Ya ha habido muertos en Andahuaylas y el sur es un polvorín. Entonces, lo que está pasando ahorita, compatriotas, es que la crisis actual, la mega crisis actual republicana es producto de la falsa transición democrática que no hubo, o que hubo falsamente luego de la caída de Fujimori y Montesinos. Con esto le estoy diciendo que los problemas de ahorita, del 2022, tienen mucha relación con los problemas del año 2000, porque ese gobierno de transición democrática de Paniagua y de Toledo, así se titularon, debió, y así nos prometió Paniagua a los rebeldes de Locumba, por eso depusimos las armas cuando huyó Fujimori, y reconocimos a ese gobierno de Paniagua porque él ofreció que iba a ser un gobierno de transición democrática que implicaba, según nosotros, la derogatoria, el desconocimiento de la Constitución, papel higiénico de Montesinos y Fujimori, y la restauración del anterior, que es del año 79, que tiene un artículo mágico, que es el último artículo 307, que castiga a usurpadores y sucesores, o sea, a Fujimori y a todos los sucesivos presidentes, que son los mismos de Lavajato, presidelincuentes, traidores, que son los mismos de Lavajato. Pocito, García, Kuczynski, Vizcarra, Toledo, Fujimori. Entonces, estamos viendo que esta constitución basura produce delincuentes. Y para nosotros, tal como hemos esgrimido en 2 rebeliones y una tercera rebelión más anterior, durante la duración, vigencia de estos 30 años de montesinismo y fujimorismo constitucional, constitución que también ha sido impugnada en las plazas y pueblos por insurgencias populares, como han sido el Baguazo, el Ilabazo, el Arequipazo, el Tambograndazo, ahora el conflicto en Tía María, el conflicto en Las Bambas, es precisamente la impugnación de la constitución antinacional, globo neoliberal y entreguista que nos han impuesto Fujimori y Montesinos, y encima sin firma alguna, y esto está provocando muertos, está provocando esta insurgencia. Entonces, ahora que la compatriota Dina Boluarte ha asumido por sucesión, por ser vicepresidenta, el relevo de Pedro Castillo, nosotros, el Frente Patriótico y el etnocacerismo, le exhortamos a la compatriota Dina Boluarte en el acto a desconocer la constitución fujimontesinista, en el acto combinar al alto mando de las Fuerzas Armadas, que efectivamente sí, el orden constitucional es lo que nos rige como ejército, pero el orden constitucional no del papel higiénico de Fujimori y Montesinos, que nadie firma, sino esta constitución, que sí la firma un presidente, nada menos que Fernando Belaúnde. Es la constitución que se dio en el gobierno militar de Morales Bermúdez, pero la promulga en el gobierno de Fernando Belaúnde. Entonces, acá le están dando prioridad a una autoría de Montesinos y Fujimori sobre una autoría de Belaúnde. Esto no es la divina solución, por supuesto que no es, pero es un paso. ¿Por qué? Porque nos permite, con su último artículo, rescatar el disloque fujiconstitucional de un tercio de siglo. Y esto empieza, repito, imponiendo esto por voluntad presidencial, y una vez impuesta o restituida la constitución seminacionalista del 79, inmediatamente o simultáneamente se debe convocar a un referéndum en pro de una asamblea constituyente, en tanto la compatriota, en tanto se adelanten elecciones. ¿Por qué? Porque este Congreso no puede seguir existiendo de una manera tan impopular, tan traidora y tan vil. Para nosotros, y en esto exhortamos a la señora presidenta Dina Boluarte, compatriota Boluarte, usted debe honrar el programa por el cual fue electo, debe honrar su lealtad al presidente que lideró su plancha, porque si bien es cierto
Castillo es indefendible desde el punto de vista moral. Acá estamos viendo la situación gubernamental desde el punto de vista político. Y acá estamos viendo que en este conflicto entre un legislativo presidido por un personaje inmerso en el crimen de Estado de Andahuaylas y que firmó el acta de sujeción cuando nosotros los caceristas nos sublevamos, obviamente este señor y esa mayoría congresal siempre va a preferir la constitución de los delincuentes Fujimori y Montesinos. Y este es el problema de la insurgencia que está sucediendo en este país. Entonces, por la pacificación nacional, en pro de una nueva república, porque ya es por ley de gravedad, esta constitución, repito, esta república globo neoliberal de un tercio de siglo, solamente produce presidentes delincuentes y traidores y lavajatistas, inclusive que han vendido la voluntad presidencial a agentes extranjeros, en este caso brasileños. El AMPA extranjera, alias inversionistas brasileños, ellos constituyen un problema también de seguridad nacional, por consiguiente también un problema de traición a la patria. Es por eso que en el programa del Frente Patriótico y del Enocacerismo que hemos expuesto por todas las regiones del sur y del centro de nuestra patria, llenando plazas y de frente a nuestra población, hemos hallado un sentimiento de indignación nacional y refundación republicana, que necesita un paradigma, un signo de los tiempos, un signo de los tiempos. ¿Y cuál es este signo de los tiempos? Nos basamos en las palabras de Thomas Jefferson, prócer de la independencia norteamericana, que no era enocacerista, ni capitalista, ni comunista, y él decía: la libertad es un bien tan preciado para la historia de los pueblos que muy de vez en cuando estos han de regar con la sangre de los tiranos. Yo creo que en el Perú la refundación republicana exige un escarmiento histórico, ¿Y cuál es el escarmiento histórico? La pena capital para todos los presidelincuentes, las bajatistas y constitucionales que han traicionado a la patria. Y ahora el Perú ha abierto los ojos, porque hay 4 factores que se han juntado y han hecho madurar al pueblo peruano con más contundencia que los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui. ¿Y cuáles son estos 4 factores? Constitución, papel higiénico, delincuencial de dos miserables como Montesinos y Fujimori. Perdón, este de acá, del 93. Segundo factor, lavajato. Presidelincuentes, traidores, inmersos en traición a la patria, por vender su voluntad a agentes extranjeros. Tercer factor, la pandemia, que nos abrió los ojos y nos hizo ver que el crecimiento económico era ajeno, no era propio, era ajeno. Las transnacionales y 4 o 5 grandes empresarios peruanos. Y el cuarto factor, la invasión del lumpen laboral venezolano, que a un pueblo ya demasiado castigado, demasiado desmoralizado, demasiado traicionado y al borde de la desesperación, al borde de la clandestinidad, puesto que el 80% de la PEA es informal, clandestina, casi ilegal. Bueno, a este pueblo castigado encima lo ahogan con una invasión laboral de un lumpen que nos asalta y prácticamente es mal recibido en nuestra tierra. Compatriotas, en conclusión, nosotros exhortamos a la compatriota Dina Boluarte a honrar lo ofrecido en su campaña electoral, a honrar el sentimiento de lealtad que le debe como política, y 2 y 3, a adelantar elecciones como única manera de pacificar y encauzar al país, al verdadero Perú, en una senda de pacificación y de salida democrática y restitución de la legitimidad constitucional, repito, con la instauración de la Constitución del 79, Asamblea Constituyente, previo referéndum y, repito, adelanto de elecciones inmediatas. Gracias, compatriotas, periodistas, esto es lo que yo quería comunicarles y estoy llegando a escuchar preguntas si las hubiera. Mayor. Muy buenas tardes, mayor de la Red Nacional de Prensa de Provincia. La pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar si es que Dina Boluarte no convoca elecciones presidenciales
¿Y qué opina sobre la libertad de Pedro Castillo? Miren, yo creo que en estos momentos la compatriota Dina Boluarte debe estar evaluando, en su cabeza debe estar acariciando esta idea porque es una persona inteligente. Ella debe darse cuenta de la situación de emergencia nacional que se vive. No hay otra salida que el adelanto de elecciones, no hay otra salida. Y es más, ella en su primera declaración que insinuó que podía hacer su periodo hasta el 2026 porque es parte del protocolo, después ha corregido y ha dicho que ya está evaluando el adelanto de elecciones, lo cual yo felicito. Gracias. Sí, mayor Foruma, somos de la Red Nacional de Prensa de Provincias. La pregunta sería, vemos que constantemente ha venido denunciando tanto usted como la población e incluso el mismo Pedro Castillo que había una corrupción de los medios de comunicación con el Poder Judicial y también el Parlamento. Ahora parece que se están fortaleciendo porque dentro del ajedrez político le habrían quitado la dama a Pedro Castillo ya que ya le están empapelando a Aníbal Torres que ha tenido que pasar a la clandestinidad. La pregunta sería si es que usted cree que van a empezar a perseguirlo a usted políticamente o a los medios alternativos y cuál sería su posición y la recomendación para poder ejercer el derecho a la libertad de expresión tanto a nivel nacional como ayuda al extranjero. Yo he escuchado bien su pregunta y yo exhorto a la presidenta Dina Boluarte, porque ella es la presidenta, ella tiene bajo su mando al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene bajo su mano a la policía y detenga esta persecución. Y en cuanto a mi persona, ha estado circulando en redes sociales una reunión de Estado Mayor de la Policía, prácticamente alertando a la policía contra el etnocacerismo y contra mi persona. Prácticamente ya alimentando una narrativa direccionada a trabajar en pared con la Fiscalía, una Fiscalía que también tiene mucho que explicar, ¿no? Para, obviamente, orientar una nueva detención de mi persona. Entonces yo alerto y denuncio esta situación ante la prensa internacional, a la opinión pública y principalmente ante el pueblo peruano. Repito, esto sí es una realidad lo que está pasando. Y bueno, yo creo de que la presidenta Boluarte debe tomar cartas en el asunto y una vez definir si va a empezar la represión, porque el etnocacerismo se ha desarrollado en plena represión siempre. Entonces, si va a empezar en represión, bueno, estamos avisados entonces, pero creo que no es así. Yo creo que es los mismos protocolos internos de la policía que está haciéndolo, porque la policía, los altos mandos, el generalato de la policía, del ejército, de la marina, creen que estamos en los 90. Ellos creen que los Fujimori son fuertes. No, el viejo Fujimori está preso por delincuente y ladrón. El hijo está por entrar a prisión y la otra señora también. Entonces son debiluchos y les vamos a vencer a la derecha en primera vuelta. Entonces yo les digo al generalato que piensen y que saquen de su cerebro la mentalidad fujimontesinista que aún les invade. No vean en el patriotismo un sinónimo de insurgencia. El pueblo no es insurgente, el pueblo es patriota. Y repito, yo creo que el alto mando debe sopesar porque no creo que soporten una nueva comisión de la verdad a futuro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ángel Núñez, del TV, Diario. Sí, Solidarios en Acción y Alerta Digital en España. Yo quisiera preguntarle cómo ve usted la situación actualmente en Perú, donde se quiere implementar la Agenda 2030, al igual que todos los países del mundo, que incluye la pandemia, el cambio climático y una dictadura que se va cerniendo en prácticamente todos los países que llaman globalistas, porque Dina Boluarte aparece en una foto con Klaus Schwab, que es el dirigente del foro de Davos. ¿Qué piensas al respecto y cómo se puede organizar la política de una manera que en el Perú se aplique la Agenda 2030? Mire, compatriota, yo le voy a ser muy sincero. Yo
Hace 100 días estaba preso, estaba entre rejas y cadenas durante casi 18 años. He estado incomunicado de todo. Recién estoy aprendiendo a utilizar esto, ¿no? Para mí muchas cosas son nuevas. Le voy sincero, no estoy al tanto de la última reunión de DAO. Le prometo informarme. Estoy ahorita más dedicado a la política interna. He salido de la prisión, estoy recorriendo el país y ya estaba entrando al norte del país cuando ha sucedido la crisis y es por eso que he interrumpido mi gira. He regresado acá y estoy dando la posición mía respecto a política interna. Disculpen usted que ahorita sea un ignorante. Señor Octavio, ¿cuál es su percepción de lo que viene ocurriendo en Andahuayla? Ya. Está en estos momentos secuestrado un efectivo. No, pero quiero que se haga la pregunta a todos. Claro. Bueno, ¿cuál es su percepción en este momento de lo que está ocurriendo en Andahuayla, por favor? Ya. Ahora lo que está ocurriendo en Andahuayla, según entiendo, porque estoy viviendo acá, y todo lo que está sucediendo en el Perú está sucediendo muy precipitadamente. Por eso, con la salida de Pedro Castillo, si la derecha cree que se solucionó la crisis, se equivoca rotundamente. No ha hecho más que agravarse y entrar en un capítulo en otro grado. Entonces, por eso es lo importante del vino y las decisiones que tome la compatriota presidenta Dina Boluarte. Si son decisiones a favor del pueblo, a favor de la nación, obviamente el Democracia y el Frente Patriótico la va a respaldar totalmente. Si no, será oposición. Entonces, con respecto a lo de Andahuayla, obviamente entiendo que hay un muerto y hay varios heridos. Ahí en este momento tenemos un policía secuestrado. Bueno, Por favor, ¿cuál sería su opinión? Bueno, primero que hay que reconocer que el epicentro de la rebeldía en el Perú tranquilamente puede ser Andahuayla, desde la rebelión de los Chancas. Eso para mí, haber escogido el Andahuaylazo y Andahuayla en ese lugar creo que fue atinado. Es un pueblo rebelde. Yo quisiera averiguar en sí la situación de las muertes, pero lo que a grosso modo puedo entender que obviamente están insurgiendo contra esta constitución de Fujimori y Montesinos. Están insurgiendo contra el Congreso de la República, porque en todo el sur del Perú, en todo el centro del Perú, que es lo que he recorrido, en todas las plazas que hemos llenado, hay un sentimiento nacional contra el Congreso de la República, contra los congresistas. ¿Por qué? Porque legislan con esto, con este papel higiénico, y necesariamente legislan contra la nación. Señor Octavio, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. Usted ha recorrido el país. El día de mañana también están pidiendo la cabeza de Dina Boluarte, porque la derecha está saliendo en marcha mañana. La gente está pidiendo cierre del Congreso y libertad del profesor de Pedro Castillo. ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que si eso va a suceder, está sucediendo, bueno, las fuerzas populares y desde ya el Frente Patriótico está convocando a todos sus militantes y ciudadanía a apoyar, primero, o a luchar contra el empoderamiento político de la derecha criolla. Entonces, obviamente, acá lo único que puede bajar la presión social es el anuncio de adelanto de elecciones. La libertad de Pedro Castillo, No estoy enterado de la libertad de Pedro países, Castillo. México está pidiendo asilo, la libertad. Mire, yo respeto mucho al presidente de México, AMLO. Sé que desde perspectiva internacional la visualización del Perú es que ha caído un presidente legítimo, electo democráticamente por un golpe de Estado congresal. Entonces, esto es lo que se ve y obviamente hay una solidaridad porque hay un cambio geopolítico en América Latina. La mayoría de las repúblicas ya son, digamos, del campo progresista o casi socialista o nacionalista. Entonces, obviamente, acá en el Perú hay una disputa geopolítica sudamericana, porque que Perú se pase al otro lado, obviamente desbalancea todo. Entonces, yo lo veo por ahí y me explico por ahí esta iniciativa del presidente AMLO, que creo que es extensiva también a la familia de Pedro Castillo. Bueno, en todo caso... Usted por su seguridad, entonces, la libertad, su seguridad de la familia, porque ya están empezando a expandirse la persecución también a otros dirigentes. Por eso, esto es porque el Ministerio del Interior y ahora la Dirección Nacional de Inteligencia creen
que el general Williams está gobernando, creen que el fujimontesinismo está gobernando. Por eso yo les exhorto a percatarse, a darse cuenta que gobierna la presidenta Dina Boluarte. Por eso, ahorita, la neurona reina está en el cerebro de Dina Boluarte y exhortamos a Dina Boluarte a evaluar lo que está pasando en el país. Yo he tenido que interrumpir mi gira porque me percato que es una emergencia nacional, porque esto no es una crisis meramente y simplemente del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Esto es mucho más. Este es el epílogo de una megacrisis republicana de un tercio de siglo. No es una crisis gubernamental, es una crisis republicana. Por eso hablamos de una refundación republicana. En ningún país del mundo hay 6 delincuentes sucesivos delincuentes y presos. Los tecnocaceristas se unen a las protestas o no, mayor. Una pregunta. ¿Qué pasa? TV Digital Peruano Solidarios en Acción para el programa Visión Mujer. ¿Cómo? De TV Peruano Solidarios en Acción del programa Visión Mujer. ¿Qué pasaría si Dina Boluarte no toma en cuenta sus peticiones o solicitudes referentes a llamar a nuevas elecciones generales? ¿Cuál sería su accionar ustedes? Bueno, ahí tendremos que evaluar, lo vamos a evaluar. No les puedo poner, por supuesto, considero que no se va a dar. Yo considero y estoy seguro de que va a adelantar las elecciones de una Boluarte, porque es una persona inteligente. ¿Alguna otra pregunta? Si bien es cierto que Dina Boluarte está planteando nuevas elecciones, no se ha referido a una asamblea constituyente ni a un cambio de constitución. ¿Cuál sería la medida que usted tomaría si no se realiza esto? Miren, yo creo que con el adelanto de elecciones ya es un gran avance. Y le puedo hacer una visión que tengo. Yo estoy convencido que el Frente Patriótico va a ganar las próximas elecciones, las adelanten o no en primera vuelta. Y estoy convencido, es más, la derecha criolla está convencida que las va a perder también en primera vuelta. Entonces, para nosotros, que nos consideramos que por ley de gravedad vamos a hacer gobierno, en el primer segundo de ese gobierno vamos a derogar la Constitución papel higiénico de Fujimori y Montesinos. Vamos a desconocer y vamos a restaurar en el acto esto, con su último artículo, y ese mismo segundo todos los presidelincuentes van a ser otra vez procesados y encarcelados, no por la Bajato, sino por el artículo último de la Constitución del 79 que castiga el autogolpe de Fujimori, que es el origen de la desgracia nacional. Preguntando bastante, se van a unir a las movilizaciones del centro de Lima ahorita. Si los tecnocaceristas se van a unir a las manifestaciones. Los tecnocaceristas están con las movilizaciones. Los tecnocaceristas apoyan las movilizaciones. ¿Por qué? Porque van exigiendo el adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones. Y obviamente nosotros también consideramos imperativo un referéndum en pro de una asamblea constituyente. Entonces, pero esto obviamente tiene que tener una secuencia. El primer paso es el adelanto de elecciones. No va a poder hacer todo en simultáneo. Entonces yo creo que los líderes populares deben evaluar cuál debe ser la posición ante este gobierno que puede ser de transición verdadera. Sería la transición verdadera que no hicieron hace 22 años. Entonces, esta transición verdadera puede estar en manos de Dina Boluarte, que pasaría de historia solamente por eso. Una pregunta, por favor. Una pregunta. A ver. ¿Cómo? ¿Qué mensaje me le daría al general Williams? Bueno, yo creo que el general Williams debería explicar ante la nación su responsabilidad en el crimen de Estado de Andahuaylas, en que 6 peruanos, 4 policías y 2 reservistas fueron avaliados por francotiradores de las fuerzas del orden, acostados en las laderas de los cerros Guayhuaca y Guayrapata, tal como comprueban las pruebas del Ministerio de Defensa de carácter estrictamente secreto y secreto que yo he entregado a la prensa. Y acá quiero exhortar también a la fiscal de la Nación para que de oficio inicie investigaciones por el crimen de Estado en Andahuaylas, cuyas exposiciones ya han sido expuestas públicamente en conferencias de prensa, en
10 regiones de la República. Entonces, de oficio yo no me explico por qué la Fiscalía no actúa. ¿Alguna otra Mayor, pregunta? una pregunta. ¿Cuál es su relación con el alcalde Fidel Canales del distrito de Icaía, de Ayacucho? Es mi amigo. Las camionetas con que usted se trasladó en todo el sur es de propiedad del alcalde. Corrección, de su señora. De su señora. ¿Y cuál es el problema? Pero el distrito había sido financiado con millones de soles por el Midagri. Hay un reporte periodístico donde se indica que el gobierno lo ha financiado usted en su transporte para... Bueno, para ese reporte periodístico es totalmente errado, ¿no? Una cosa, además yo creo que no es un problema que la esposa de un alcalde, que son unos caceristas, tenga una camioneta que no es de la alcaldía, es de su propiedad, y la preste para la movilidad de mi convoy. Yo no veo ningún problema. Ahora que por otro lado, Pero esa alcaldía haya ganado anteriormente licitaciones, no lo sé, me entero y bueno, felicito porque veo que hay mucha obra en ese pueblo, ¿no? Yo creo que me preguntan algo más, cosas más sustantivas. Ha hecho una convocatoria a los reservistas, si es así, ¿cuántos están en Lima o están en camino a la ciudad capital? Mire, compatriota, yo he hecho una convocatoria pública en 20 mítines que he efectuado en el sur y centro de la República a medio millón de ciudadanos a la ciudad de Lima para, primero, conminar al Congreso de la República para derogar la ley Antauro que me impediría postular. Sin embargo, como ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional que preserva el derecho de los liberados que han recuperado sus derechos a postular, entonces ese peligro ya se desvaneció. Pero también hemos convocado a Lima, a este medio millón, para recuperar el Congreso de la República. Repito, recuperarlo físicamente, porque este Congreso está secuestrado y es antinacional desde el 5 de abril del 92. Entonces, estamos viendo, ya lo he explicado a la sociedad, que produce delincuencia y además se rige por un documento basura, un documento que no existe, un documento que nadie firma. Yo no sé qué le pasa al Perú, no sé qué le pasa a los congresistas, qué le pasa al presidente. Están haciendo caso a un papel higiénico de Montesinos y Fujimori. Esto debe salir, no vale. ¿Y cuál sigue? No es que me guste esta constitución del año 73, es la que sigue, es la que antecede. Y tiene un artículo. Entonces con esto, la compatriota Boluarte tiene la herramienta democrática, constitucional, legal y legítima para reordenar constitucionalmente la nación, para convocar a la Asamblea Constituyente, para hacer referéndum y para adelantar elecciones. Está acá y nosotros le exhortamos a eso y que marche con nosotros en marzo, si es que hasta ahora, si es que hasta antes no adelanta elecciones. Por eso nosotros nos hemos visto a interrumpir nuestra gira, a regresar a Lima, y estamos convocando también a un congreso extraordinario del Partido Neocacerista y del Frente Patriótico por esta situación de emergencia nacional. Compatriotas, periodistas, tengo una agenda y tengo que dar por terminada esta conferencia de prensa. Mayor, usted se hace responsable de las próximas marchas. Usted se hace responsable de las próximas marchas que están convocando. Usted es del Ministerio del Interior. ¿Usted es policía? ¿Parece policía? No, pero Usted es periodista, averigüe. Gracias. ¿Tú qué haces responsable? Chévere. No, cuidado, la prensa. Bueno, es así como ha culminado esta conferencia de prensa bastante accidentada, cabe mencionar. El líder etnocacerista acaba de hacer un balconazo saludando a sus simpatizantes en esta marcha convocada para pedir adelanto de elecciones. Antauro Humala ha exhortado a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, a que desconozca la actual Constitución del 93 y que realice un adelanto de elecciones.
esta transmisión ininterrumpida, también para retirarnos. Como pueden observar, la oficina es bastante pequeña, estamos bastante hacinados aquí los periodistas. Ya se retira entonces el líder etnocacerista Antauro Humala junto con su esposa. Se retira. Vamos ya. A ver. Antauro ha hecho una especie de baño de popularidad. Y ya es así como culminamos esta transmisión. Hay que salir juntos. Ya. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de la República que han estado atentos a esta transmisión. Ya. Retira. Llegando ya el mayor Antauro de la conferencia. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores que han estado atentos a esta transmisión ininterrumpida. Vamos ya saliendo de este edificio que se encuentra cerca a la Plaza San Martín. Cabe mencionar que se calcula miles de etnocaceristas que han llegado aquí para pedir el adelanto de elecciones. Aquí están los simpatizantes de Antauro que quieren acercarse a su líder político. Vamos culminando esta transmisión ininterrumpida. Podemos escuchar que al igual que simpatizantes, también habrían personas en contra de Antauro Humala. Estamos viendo aquí que hay también personas que gritan el nombre de Antauro, pero comentando de que sería un traidor, según lo que algunos también manifestantes que han llegado, que no son etnocaceristas, hemos escuchado que en algunos casos lo llaman traidor. Están lanzando piedras al parecer y golpeando el auto donde el Antauro Humala ha subido. Que el líder etnocacerista salió sus simpatizantes, pero también son sus adversarios, por decirlo de alguna manera, personas que están en contra del líder político, lo han llamado traidor, y es por eso que hay un grupo de personas que han cerrado el automóvil donde había subido Antauro junto con su esposa. Salir de una conferencia de prensa donde Antauro Humala estaba declarando, y ahora un gran número de manifestantes
demonstrantes que se encuentran en esta calle. Están, por lo que estamos escuchando, intentando entrar para el lado del Congreso. Han aprovechado que en estas calles no habría algún contingente policial y han logrado ingresar por esta zona. No rompan nada, Al parecer están intentando ingresar al Congreso. Ahora vamos a ver si lo logran. Un grupo se ha unido. Estamos aquí en Colmena, en las afueras de la JNE, el Jurado Nacional de Elecciones.